Ernesto Álvarez es mi segundo invitado esta noche. El ex presidente del Tribunal Constitucional está aquí para analizar este proceso electoral tan cuestionado y la posibilidad de convocar a una insurgencia según la Constitución política. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Quiero comenzar preguntándole, ¿es legítimo proclamar a un presidente que haya resultado de este proceso electoral? Es legítimo solo en la medida en que cumpliría normas formales. Es obvio de que no solamente que Castillo solo ha ocupado el 18% de las urnas en la primera vuelta. Por tanto, el electorado peruano apenas ha votado en un 18% por ese programa de gobierno que él quiere imponer a la inmensa mayoría que no votó por él. Desde ahí ya hay falta de legitimidad. En la segunda vuelta se han comprobado una serie de irregularidades que sospechosamente los organismos electorales no han querido disolver en beneficio del propio candidato ganador. Se ha querido poner un manto de misterio, un secretismo, incluso en algunos momentos algunos órganos electorales han bajado sus páginas, han bajado los datos de los padrones de los electores para que la gente no pueda saber si su mesa fue impugnada o no. Y tenemos de que ha habido una serie de irregularidades que no han podido ser demostradas ante el Jurado Nacional de Elecciones por las personas interesadas, porque sencillamente el propósito, la consigna, ha sido en todo momento mantener los resultados tal cual estaban, sin buscarse ningún tipo de complicación. Sí. Y eso o es sospechoso de fraude o es francamente negligente. El funcionario de la administración pública en todas partes del mundo actúa generalmente de esa manera. Cuando ve un problema grave en su institución, lo tapa, lo oculta. Un empresario, como el que hemos visto hace un momento, lo que hace es tratar de resolver el problema con el menor costo posible para presentar resultados a sus consumidores. Los órganos constitucionales y los órganos electorales se deben a los ciudadanos. No es que ellos quieran o no quieran hacerse problemas, quieran hacer una fiscalización, una auditoría de los votos o prefieran mantener las cosas como están a pesar de un sinnúmero de irregularidades. Ellos se deben a los ciudadanos, pero han actuado por lo menos de manera negligente. Lo cual me conlleva a preguntarle si considera que el Jurado Nacional de Elecciones ha cumplido su rol constitucional. No, ha sido el peor Jurado Nacional de Elecciones que yo tenga recuerdo desde que me interesa la política, desde el colegio. Ha sido el peor, ha sido el más discutido. O sea, ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones de 1961, ni siquiera se puede considerar el Jurado Nacional de Elecciones de la época de Fujimori. Ellos por lo menos tenían que guardar las formas y posiblemente un jurado comprometido con cierto manejo irregular hubiera propiciado, por supuesto, una auditoría, por lo menos parcial, por lo menos en Lima, para tratar de salvar algunas discrepancias y otras que quizás demandaban mayor prueba, mayor tiempo, mayor esfuerzo, dejarlas a un lado, pero por lo menos hacer ver a los ciudadanos preocupados una intención de aclarar lo que se puede aclarar en el menor tiempo posible. Esta semana aquí dijeron el doctor Fernán Altúa y el doctor Lucas Gersi que no era no solamente legítimo, sino tampoco legal ni legítimo. Ahora, hablando del jurado, tampoco se ha buscado descubrir la verdad con todas las herramientas que tiene. Un juez que, por ejemplo, le dice a uno, no es de mi competencia verificar firmas. Eso es un poco absurdo también, ¿no? Porque si el juez no tiene la... A ver, es que claro, es que si la consigna que se me ha dado, ya sea por el poder oculto que gobierna sin tener los votos y sin dar la cara en el Perú, o el grupo que básicamente ha manejado estas elecciones y que no ha querido buscarse mayor problema, si reciben esa consigna, lo que van a hacer es dejar de actuar como magistrados electorales para querer argumentar como jueces
del Poder Judicial. Y la probanza, los medios probatorios, la forma de resolver, la forma de buscar la verdad electoral es muy diferente a la forma en que un juez del Poder Judicial, un juez ordinario, busca la verdad jurídica. En el Poder Judicial pueden pasar 6 a 10 años para que un proceso judicial se resuelva. Esto no puede suceder en los órganos electorales. La verdad tiene que ser encontrada de la manera más pragmática y rápida posible dentro de las normas electorales, que sí permiten cotejar los registros de electores con las actas recibidas. Y cuando hay una absoluta discrepancia de los nombres, de las firmas, de los datos, de los resultados, y se observa malicia, se observa dolo, obviamente el juez electoral tiene que actuar en consecuencia. No puede terminar en varias resoluciones indicando de que no es de su competencia observar o resolver si son actas válidas o son inválidas, que eso es materia del Poder Judicial y del fiscal. Sí. O sea, sí, podrá haber una investigación penal en los próximos 10 años, pero electoralmente él se declara incompetente. Sí. O sea, pero si no es juez electoral, ¿qué es? Si no va a resolver dentro de los ámbitos de su competencia y dentro de la normatividad que la Constitución y la legislación le otorga, ¿para qué está en el puesto? ¿Se están basando en su conciencia para resolver en base a hechos? ¿Están resolviendo en base a hechos? No, están resolviendo y han resuelto básicamente de acuerdo a la conveniencia de mantener los resultados y de no afectarlos ni en un sentido ni en otro. Ni aumentar las posibilidades de Castillo, ni aumentar las posibilidades de Fujimori. Simple y llanamente de mantener las cosas tal como están para no complicarse la vida, porque yo entiendo que en el fondo, y eso es comentario al interior del jurado, en el fondo todos están convencidos de que ha habido un manejo irregular, que ha habido una voluntad de fraude, pero de diferentes grupos cuyos métodos han diferido de Junín, de Cajamarca, de Lima, de otros lugares, métodos diferentes, grupos diferentes, posiblemente no haya habido una concertación, pero que ante resultados muy estrechos han posiblemente variado el resultado que el pueblo peruano decidió. Y ese es el manto de misterio que va a hacerle daño al propio Castillo, porque él no es un presidente legítimo. Si yo fuese asesor de él, hubiera sido el primero en recomendarle que por lo menos exija al jurado una auditoría en Lima, sabiendo de que quizás no iba a alterar demasiado el resultado, pero que nacional e internacionalmente le iba a dar ese manto de legitimidad que ahora le falta. Es bien interesante eso que menciona usted de la variación de métodos, porque hace algunas semanas yo entrevisté a una experta en temas de identidad y cuando hablaba de auditoría, ella refería que había una auditoría logística también que hacer. Sí. Y ahí está la entrega de material electoral, la recopilación del mismo, que puede haber variado de Junín a Cajamarca, a Loreto, etcétera, ¿no? Entonces, por consiguiente, según lo que le he preguntado, el criterio de conciencia está viciado. Sí, evidentemente. Porque eso es lo que se dice, ¿no? Hay un problema grave y el próximo Congreso tendrá que decidir en base a una investigación que debe iniciar y continuar si es que los órganos electorales deben responder por la forma en que han actuado. Desde luego que no ha habido imparcialidad, ¿no? Eso sería obvio. Evidentemente no. O sea, sí. Quizás sea difícil de demostrar que han actuado en beneficio de un candidato, pero que definitivamente han actuado con negligencia, no han buscado la verdad electoral y en ningún momento han tratado de defender la voluntad popular.
La negligencia abarca también el hecho de que se agarran de una cuestión meramente administrativa para no admitir nulidades. Sí, por supuesto. ¿A eso se refiere usted? En muchos aspectos. El interpretar que es a las 8 de la noche y no a las 11 y 59 minutos, son siempre interpretaciones restringidas cuando se trata de determinadas listas y determinados candidatos. Y una mentalidad muy abierta y muy pro principio de participación cuando se trata de otros candidatos, que obviamente, como vemos el caso de la candidata a la vicepresidencia, jamás debió haber pasado la valla. Yo le iba a preguntar eso también en su criterio, que se le he preguntado a mucha gente que está en el campo del derecho. ¿Considera la postulación de Dina Boluarte aceptable? No, evidentemente no. Esa norma que salió adicional a la ley, que construye sobre la ley original, ¿no sería aceptable entonces? No, lo de altos mandos, altos funcionarios. Por supuesto, porque cuando la Constitución dice miembros, no se está refiriendo solamente a los generales de la Fuerza Armada. Cuando dice Fuerza Armada, un año antes deben renunciar, se está refiriendo al capitán, al mayor, al coronel, a todos los miembros de la Fuerza Armada. La Constitución debe primar sobre las normas de desarrollo y las leyes. Y la voluntad es precisamente que quien tiene mando de tropa, en el caso de las Fuerzas Armadas, quien tiene el mando posiblemente de toda una zona, que puede ser Junín, puede ser Cajamarca, no pueda participar en elecciones, porque obviamente en la próxima elección, con ese razonamiento, con esa interpretación, va a poder participar el comandante general de la segunda región, postulando por cualquier región del departamento del centro, y va a poder también postular el de la primera región militar, porque es el líder de todos los soldados y de sus familias de todo el norte peruano. Entonces él puede renunciar faltando un mes y sencillamente ser elegido congresista o ser elegido para cualquier cargo público. Buen punto. En su opinión, ¿estamos en condiciones de invocar el artículo 46, el derecho de insurgencia? No. ¿Aún no? No, el derecho de insurgencia no. Lo que ha habido es una sospecha de fraude. A mi manera de ver, ha habido una sospecha de fraude fuertemente desarrollada, esta sospecha, por la actuación secretista del jurado, y sospechosamente algunos grupos que piensan ubicarse políticamente en el poder, en el gobierno de Castillo, son los que están más interesados en tratar de acallar las voces que unos alegan fraude abiertamente y otros, como en mi caso, no tenemos ningún reparo en afirmar de que hay firmes sospechas de fraude. Y no fraude masivo, no un fraude descarado, no una compra de votos a nivel nacional, sino pequeñas manipulaciones en varias regiones y con distintos métodos que han permitido posiblemente que un margen estrecho pueda haber sido variado. O sea, que la voluntad popular, no en millones de votos, pero sí en el margen suficiente para tener posiblemente a un presidente que no es el ganador de las elecciones. ¿Qué condiciones adicionales se necesitarían para invocar ese artículo? Para la insurgencia, básicamente el derecho de insurgencia, que viene, como usted bien lo sabe, desde Santo Tomás de Aquino y sus reflexiones iniciales de que el poder político debe ser ejercido de acuerdo a los mandatos de Dios. Y eso no solamente se refiere a la forma en que uno inicia su gestión. Hay muchos reyes en la historia que han iniciado su gestión de una manera muy dudosa, suprimiendo a sus adversarios dentro de su propia familia muchas veces, o como resultado de guerras civiles, pero que se han legitimado en el ejercicio del cargo. La insurgencia no se refiere específicamente, por lo menos como yo lo entiendo, al resultado de un conjunto de pequeñas manipulaciones, engaños, fraudes, superposiciones, suplantación de actas, suplantación de personeros, suplantación de miembros de mesa, etc.
yo creo que es peligroso visualizar, tener esa perspectiva, por lo menos por ahora. De momento. Lo importante ahora, en este momento, es algo que viene a resultar una inocencia de la academia. La política es el arte de intermediar intereses, pero se transforma una vez que uno tiene una cuota de poder en un mandato de negociación y de acuerdos con los adversarios. De forma tal que cuando uno hace política tiene que afirmar la voluntad de negociar con aquellos que han sido adversarios, no imponer. También quiero preguntarle, tengo que ir al corte comercial, quiero preguntarle por el Pleno que actúa con 4 miembros en vez de 5. Con esa pregunta vuelvo luego de esta pausa comercial. Regresamos. Bienvenidos de vuelta. Estoy conversando con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Y doctor, le había preguntado por qué sería aceptable un proceso en el cual el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones haya sido con 4 personas en vez de con 5. Técnicamente, la Constitución establece que el Jurado Nacional de Elecciones funciona con 5 miembros. No se pone en el supuesto de que actúe con 4 o con 3. O sea, no existen. No. Esos supuestos no existe el supuesto. Lo que podemos, si queremos salvar el proceso electoral, es tratar de emular el ejercicio mismo del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, que cuando renunció uno de sus miembros, se quedó trabajando con 6 y sus resoluciones mantuvieron cierto nivel de legitimidad porque había sido una renuncia voluntaria. El problema que se nos presenta es que la no presentación del delegado del Colegio de Abogados de Lima no se debe a un tema personal, se debe a un obstruccionismo judicial llevado a cabo desde la elección, la renovación de la Junta Directiva, que no se logró, por amparos, por acción judicial de algunos miembros. Pero mi pregunta es, ¿esto da para declarar nula la elección? No. Tenemos que aceptarla. Tenemos que aceptarla. Que no es constitucional. Tenemos que aceptarla, pero hay sí lo que en derecho civil se diferencia entre la nulidad y la anulabilidad. Si el Congreso que viene busca un argumento para declarar la nulidad de las elecciones porque Pedro Castillo está actuando de manera totalitaria, trayendo técnicos cubanos para dominar a las Fuerzas Armadas, para dominar a las regiones y está persiguiendo a los adversarios políticos, pues esta causa, estos hechos, sí podrían dar para una anulabilidad, dependiendo de la interpretación que haga el Congreso. El Congreso es sumamente importante porque así como el tribunal puede interpretar y hacer hablar la Constitución, el Congreso interpreta los hechos políticos que acontecen y les puede dar una forma definida y esa es su labor precisamente, tratar de equilibrar el poder del Ejecutivo. Y cuando el Ejecutivo busca un poder absoluto, deja de actuar políticamente para tratar de imponer dogmas e ideologías, pues el Congreso tiene, entre otra gama de posibilidades, como la vacancia presidencial, tiene también la nulidad, la posible anulación de las elecciones en virtud no solamente de esto, sino de la auditoría electoral y las investigaciones que estoy seguro algunas bancadas van a propiciar. ¿Francisco Sagasti es un presidente legítimo? Hay 3 tipos de legitimidad: por origen, por procedimientos y por resultados. Sagasti no es un presidente legítimo, a mi manera de ver, por origen, porque en realidad era otro el presidente del Congreso y fue prácticamente sacado por las turbas en las calles. Las montoneras, propios del siglo XIX, fueron sustituidas en esta última década, en este último quinquenio, por las turbas, manejadas convenientemente por personas con formación. He conversado con algunos oficiales de la policía y me han indicado que es irracional pensar de que son estudiantes o que son personas idealistas, porque la policía ha sido vencida en la calle. Las tácticas empleadas fueron de tal
perfección que la policía retrocedió en varias oportunidades y fue vencida, fue derrotada en la calle. Policía que se ha preparado profesionalmente. De forma tal que todo esto no es casualidad, todo esto no es sino parte de un plan de aquellas personas que han tratado de sustituir la voluntad popular por la manipulación y por entregarnos la famosa política de los hechos consumados. Los que no aceptan el resultado de las elecciones, aunque sean bastante discutibles, son un poquito menos demócratas que los que ya aceptaron. De forma tal que se va estableciendo una graduación de moral política a cargo de ellos, precisamente de los que planearon esto. Correcto. Quiero terminar preguntándole desde su óptica, que esta es la pregunta que todo el mundo nos hace, ¿qué cree que va a pasar? Porque estaríamos entrando a un gobierno de facto, entonces... es un gobierno sumamente discutido en cuanto a su legitimidad de origen, en cuanto a los procedimientos, porque ya sigue anunciando Castillo la convocatoria como dé lugar de una asamblea constituyente, y yo sospecho que va a querer forzar las cosas como buen marxista-leninista. En realidad estas son cosas medias pequeñas burguesas, estas reglas constitucionales, y va a querer superar esto, y al no poder hacerlo y al no poder poner contra las cuerdas por la violencia en las calles al Congreso, va a utilizar la cuestión de confianza. El Congreso posiblemente en algunas bancadas va a resistir, pero lo que hoy en día observamos es que la clase política todavía está en proceso de renovación, está en un tránsito. Y así como ha llegado muchísima gente joven, gente experimentada, con trayectoria, con estudios, con academia, con decisión, con voluntad, así también han llegado de los otros, audaces, busca fortuna. Esa es la hipótesis que yo planteé al inicio, es la mía. ¿Cree usted que Pedro Castillo, tras dos cuestiones de confianza, disolvería el Congreso? ¿Que ese es el plan? Sí, por supuesto. Ese es el plan formal. Ok, bien. Muchísimas gracias por a usted las sus aclaraciones. Muy esclarecedor.